Vamos a iniciar con la oración. Bendito sea tu nombre, Yeshua HaMashiach, toda Rabá. Muchas gracias, Padre, por permitirnos estar en este día, por haber permitido a nosotros entrar en este reposo, en esta imagen de lo que es lo venidero. Sé tú brindándonos la shalom en nuestros corazones para entregarlo completamente a ti, para estar totalmente dispuestos a ser instruidos, a aprender a través de nuestros instructores lo que es grato para ti, para poder agradarte, para poder seguir caminando en pos de ti, para seguir capacitándonos, para ser capaces de entrar a la nueva Jerusalén. Sé tú, Padre amado, brindándonos la instrucción. Permítenos también estar dispuestos a ser corregidos y a actuar conforme a la instrucción. En tu precioso nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom, hermanos. Éxodo 15, del 1 al 3. Varón de guerra. Cantaré a Adonai, gloriosamente ha triunfado. Al caballo y su jinete arrojó en el mar. Adonai, mi fortaleza y mi canción, y ha sido mi salvación. Mi Elohim, al cual exalto yo, al cual exalto yo. Elohim de mi Padre, y lo exaltaré. Varón de guerra, Adonai es su nombre. Varón de guerra, Yeshua es su nombre. Cantaré a Adonai, gloriosamente ha triunfado. Adonai, mi fortaleza y mi canción, y lo exaltaré. Mi Elohim, al cual exalto yo, al cual exalto yo. Varón de guerra, Adonai es su nombre. Varón de guerra, Yeshua es su nombre. Varón de guerra, Adonai es su nombre. Varón de guerra, Yeshua es su nombre.
Shabbat Shalom a todos. Buenas. Hoy vamos a tener un estudio especialmente dedicado a ciertas personas. A los que ya están casados, a los que están por casarse ya dentro de poco, y para los que tienen planes para que en un futuro cercano o lejano pues entren bajo el vínculo del pacto del matrimonio. El título del estudio que vamos a tener hoy es, bueno, son dos términos, dos palabras distintas: estar sumiso y ser amado. Es un estudio complejo, no va a ser fácil. Espero plantearlo lo más claro posible. Pero antes de entrar en el tema que vamos a estudiar, voy a leer 3 versos. Este estudio va a ser completamente de los escritos de los apóstoles, ya que en ciertos momentos me han dicho que no sabes hablar nada de los escritos de los apóstoles. Bueno, hoy la enseñanza se centra en una sección o en varias partes de los escritos de los apóstoles. Voy a leer 3 versos para establecer un patrón en cual debemos aprender y tener claro que la unidad en una comunidad de creyentes, ¿se entiende? Como en una familia hebrea, hebreo-israelita, se obtendrá solo cuando todos están llenos de las instrucciones de la Torá. Solo así todos compartirán las mismas características o trazos de un buen carácter. ¿Vale? Colosenses capítulo 3, verso 15 y el 17, ¿vale? Son 3 versos. Dice lo siguiente, entre otras, ¿vale? Y que la shalom del Mashiach presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamado a formar un solo cuerpo. ¿Vale? Estoy citando de la edición Corona de Jerusalén. Y sed agradecidos. La palabra del Mashiach habite en vosotros con toda su riqueza. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, lo desglosa diciendo: instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantad, no de cualquier forma, sino agradecidos, que himnos y cánticos inspirados. Y en el tercer lugar, todo cuanto hagáis, eso es una cita, uno de los versos principales que motivó en mi vida a partir del momento cuando leí las escrituras, llegué a esa cita, dice, ¡pum! Ahí puse una piedra de recordatorio, le hice un pilar, una cita que rigió mi forma de trabajar, de hacer las cosas. Todo cuanto hagáis de palabra y de boca, hacedlo tanto en el nombre del Señor, dice en el texto, ¿vale? Voy a dejar esta palabra a propósito. Es el término que en griego es kurios, más adelante lo voy a explicar, ¿vale? Pero lo he dejado así, de esta forma como aparece en el texto. Todo cuanto hagáis de palabra y de boca, hacedlo todo para el nombre del Señor, Yeshua, del nombre, dice, agradeciendo a Elohim, y aquí está el término Theos, a Elohim Padre por medio de él, ¿vale? De Yeshua, ¿se entiende? ¿Vale? Bueno, esa es una base. Aquel o aquellos que rigen sus vidas en base a las normas de la Torá, ¿qué hacen? Se llenan del espíritu del Elohim viviente. Las marcas de un alma hebreo israelita que está lleno del espíritu del Elohim viviente no se revela por medio de las experiencias emocionales o milagros, sino más bien se ve en el carácter, es decir, en la forma de ser de la persona. Sobre el título de esta presentación, estar sumiso y ser amado son dos cosas que a menudo describen realidades opuestas. ¿Vale? Hay 4 grupos que están en la línea de la mira de este estudio. En primer lugar, está el Mashiach y la comunidad de sus creyentes. En segundo lugar, es el esposo y la esposa.
En el tercer lugar están los padres y los hijos. Y en el cuarto grupo están los amos y los esclavos, ¿vale? Estos cuatro grupos principales sobre los cuales se centra el conjunto de este tema, en el cual yo solo voy a presentar una sección. Esos cuatro grupos se dividen en dos secciones, ¿vale? En la primera sección se sitúa en primer plano el Mashiach, el esposo, el padre o los padres y los amos, ¿vale? Aquí se incluye los líderes, los dirigentes, los jefes, es decir, personas a cargo de otros, ¿vale? Independientemente de la posición que ocupa como maestros, instructores, jefes de empleo, yo qué sé, de trabajo, profesores, bueno, todo entra aquí en este cuarto grupo de la primera sección, ¿no? En la segunda sección se sitúa en un mismo plano la suma de los redimidos o de aquellos que forman la congregación de los creyentes en el Mashiach de Israel, que es vista como una esposa desde la perspectiva metafóricamente hebreo hablando, ¿vale? La esposa, el hijo o los hijos y los esclavos, ¿vale? Que aquí en esta categoría se incluye todo aquel que está bajo la tutoría de un instructor, un líder, un profesor, etc. Por lo general, ¿vale? Entonces hay cuatro grupos que se dividen en dos, ¿vale? Las cabezas y el resto, ¿vale? Unos son los machos, digamos, y el otro los que ocupan la posición de liderazgo, y el resto después que vienen los hijos, las esposas, las mujeres y la gente en general. Por lo general se percibe dentro de esos cuatro grupos de interrelaciones que mientras a los de la sección 1 se le atribuye privilegios o derechos, a los demás, los de la sección 2, les corresponden las obligaciones y los deberes. Esa es la forma a través de cual, o el pensamiento a través de cual, muchas de las citas de las escrituras se leen. ¿Será esto lo que enseñan las escrituras hebreas? ¿O esto es aquello que se enseñan o que enseñan los que usan nuestros escritos, tergiversando los valores hebreos por otros fines o para otros fines? Eso queda por verlo en el estudio. A pesar de que todos esos cuatro grupos contienen dentro de las enseñanzas, dentro de las escrituras enseñanzas particulares, todos esos cuatro grupos forman parte de un mismo conjunto de instrucciones que se alinean a una misma realidad. Hoy nuestro estudio fusionará dos temas, es decir, se centrará en las normas de conducta que debe regir una familia hebrea, como dentro de una congregación de almas redimidas en el Mashiach de Israel. Así que, aunque estamos hablando del esposo y la esposa y la congregación, ¿vale? Todos formamos parte de un mismo cuerpo, porque todos los redimidos, todos los creyentes en el Mashiach de Israel, en el Elohim de Israel, forma parte de una gran familia que se llama el pueblo de Israel. Como ya sabemos, todo en nuestro alrededor está alineado en un plan, o se le alinea en un plan terrenal y en uno espiritual. Entonces, desde la perspectiva terrenal, hoy hablaremos de una forma particular sobre el esposo y la esposa, quienes son un tipo para entender la realidad espiritual en cual el esposo es el Elohim de Israel y la esposa es la suma de sus redimidos. Visto desde este punto del plan, desde la perspectiva del plan terrenal, el Mashiach es el tipo a través del cual el esposo es el antitipo. De la misma forma se contrastan los creyentes con una mujer casada, que es vista obviamente como esposa. En el lenguaje espiritual, la comunidad de creyentes es llamada esposa y el Elohim o el Redentor de Israel es llamado el esposo, ¿vale? Tenemos un estudio que compara los textos del Tanaj, los escritos de los apóstoles, donde se revela quién es el esposo de Israel.
Hacemos este presente estudio porque por una regla que generalmente es heredada de la filosofía griega, en cual se le da más importancia al hombre libre, donde éste es considerado como superior sobre todo. Por lo tanto, esta superposición del varón plantea un cierto grado de inferioridad con cual debe ser o a través de cual es vista la mujer, es decir, la esposa, el hijo y también el esclavo. ¿Vale? En un total contraste con este orden de dichos valores gentiles se sitúan las enseñanzas de la fe hebrea. Hoy no va a ser necesario hablar sobre la forma errónea y por lo tanto griego-cristiana por medio de cual se observa o se estima una mujer casada. ¿Vale? En este principal contexto, en este contexto en cual más vamos a dar énfasis a este asunto sobre la esposa, que básicamente se entiende que tiene responsabilidad, obligaciones, que le corresponde más y menos responsabilidades hay para el hombre. Cuando en realidad, más bien, las escrituras plantean el orden de los valores al revés. Y esto va a ser una sorpresa para los que desconocen la realidad de las enseñanzas hebreas, que está directamente en contraste directo con lo que se profesa dentro de los valores cristianos, o desde luego de cómo se interpretan nuestros escritos. ¿Vale? Muchos usan nuestra escritura por ajustándoles a un orden de valores que no son heredadas del pueblo de Israel, sino del mundo gentil en cual vive el mundo cristiano. ¿Vale? Así que hoy no nos vamos a dedicar sobre este asunto de lo que ellos enseñan, los demás enseñan sobre las enseñanzas hebreas respecto a una mujer. Porque supongo que todos, al venir de este mundo gentil, ya están al tanto y hartos de esta forma posesivo-dominante en cual el varón más bien es visto como el dueño, mientras que la mujer o las esposas más bien se presenta como una sirvienta. Hoy tomaremos una enseñanza que viene de parte de un hebreo que desciende de la tribu de Benjamín. ¿Vale? No es algo que yo he hecho, simplemente pongo voz, ¿vale?, a una enseñanza que la compartió un hebreo israelita, un descendiente de la tribu de Benjamín, para comprender las enseñanzas hebreas en contraste con lo que ustedes conocen sobre el mundo o sobre el modo de ser y proceder a través de cual estas mismas enseñanzas son tergiversadas debido a dichos conceptos de origen griego que están heredadas por el cristianismo de todos los tiempos. Desde este orden de ideas, yo nunca hablo sobre las enseñanzas de Pablo, sino que siempre me limitaré a enseñar aquellas cosas que Shaul, un hebreo israelita descendiente de la tribu de Benjamín, compartió en su época con la suma de los creyentes en el Mashiach, enseñanzas que se pueden probar que se alinean a los valores preestablecidos dentro de la Torah. Os recomiendo para tener en cuenta, junto al presente estudio, y las enseñanzas que pueden recibir al leer Filipenses capítulo 2, verso 3, ¿vale? Solo voy a nombrar cierta cita. Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Colosenses capítulo 3 hasta el capítulo 4, verso 6. También en Primera de Pedro desde el capítulo 2 al 18 hasta el capítulo 3, verso 22. Fijándose que en todas las instrucciones o las instrucciones que hay dentro de estas citas que mencioné, todas competen en igual medida a cada uno de los que han sido redimidos, por lo tanto se han obligado a estar bajo las normas de las leyes de la Torah. Esas enseñanzas de Shaul, como de Kefas, el que es llamado Pedro, aun cuando se dirige en una forma específica al esposo, a la esposa, al siervo, sobre todo son más bien instrucciones generales que corresponden a un alma redimida, independientemente del hecho de su condición social, y esto porque la Torá es en igual medida una misma para todos. La Torá no hace excepción de niños, de ancianos, de gentiles, que se aferra al pueblo de Israel, o de varones, ¿vale?
por igual, cuando regresaron de Babilonia, recuerdan, tuvimos en un estudio Nehemías, Esdra, no, también llamaron a los levitas para que algunos lean, otros interpreten, expliquen la Torah a quién, hombres, mujeres y niños, todos cuantos tenían capacidad para comprender. Es decir, desde la edad que uno puede entender hasta la edad que ya no puede más hablar o razonar porque está muy anciano, ¿no? Eso es así. Entonces, no hay excepción de las personas cuando se trata de las enseñanzas de las Escrituras. Hay un plan en cual todos les corresponden ciertas obligaciones y privilegios por igual, ¿vale? A fin de cuentas, un alma redimida en relación con su Redentor es vista y se comprende mejor por medio de la relación expresada a través de esos tres ejemplos, que es el esposo, la esposa, ¿vale? El padre y el hijo, y el amo y el esclavo. ¿Qué? Bueno, un empleado, un siervo, un súbdito, un discípulo, todos los que entran en esta categoría, donde hay un jefe y un subalterno, ¿vale? Un redimido se sitúa en cada uno de esos tres ejemplos. ¿Por qué? Porque el Elohim de Israel se presenta como esposo de Israel, como padre de Israel y como el dueño o el amo de Israel, ¿vale? Todas estas tres formas en cual se revela el Elohim de Israel y el pueblo de Israel o un redimido de Israel está explicado, bueno, está presentado en esta serie sobre la deidad, textos comparando Tanaj con los escritos de los apóstoles para mostrar quién y cuál es la identidad del Elohim de Israel, ¿vale? Esposo, padre, amo, esposa, hijo, esclavo, ¿vale? Un redimido se sitúa en cada uno, se puede situar en cada uno de esos tres ejemplos, y cada estado revela un cierto grado de relación o de intimidad con su Redentor. De modo que esos asuntos no solo compiten al matrimonio, a una relación parental o un estado de servidumbre. Porque a fin de cuentas, independientemente de que hay directrices literalmente dirigidas para cada uno de esos tres grupos, como para cada una de las partes implicadas en esos tres ejemplos, todos ellos revelan enseñanzas peculiares, particulares, que definen la relación y los estados de comportamientos que deben haber entre un alma redimida y su Redentor, ¿vale? Dicho esto, sea que eres un esposo, sea que eres una esposa, sea que eres un padre o un hijo, un líder o un simple aprendiz, en una comunidad de creyentes, a fin de cuentas, todos y cada uno de nosotros debemos, porque nos corresponde aprender y cumplir con aquellos con cual nos hemos obligado a cumplir en el momento cuando hemos elegido de una forma libre, ¿vale? Como se dice en el matrimonio, de buena voluntad, libre y de buena voluntad, sin ser presionado de nadie, elegiste a tomar como esposa o como esposo, ¿no? Asimismo es el voto del compromiso cuando uno entra en alianza con el Elohim de Israel. Y hemos elegido de esta forma someternos a las normas de conducta que nuestro Redentor y por ende amo espera que mostraremos viviendo. No solo tener por credo, sino manifestarlo en la forma de vivir. Es importante la razón del orden en cual Shaul contrasta las enseñanzas hebreas con las griegas que se profesaba en sus días. Y no solo entonces, sino que se profesa hasta la fecha. Donde la cultura griega da al esposo, al padre o al amo la posición principal. Las enseñanzas de Shaul giran alrededor de tres grupos familiares con relaciones recíprocas, ¿vale? Lo que es importante notar es que Shaul, contrario a los valores gentiles, menciona primero a los miembros, hijos y esclavos. Bueno, es decir, menciona en sus escritos, lo vamos a leer, primeramente a las personas o el grupo que eran tenidos por débiles desde la perspectiva griega y necesitados de protección, es decir, mujeres, hijos y esclavos, para que en segundo plano mencione a los que tenían por fuertes, es decir, los maridos, los padres y los amos, cuales deberían mostrar consideración, hacia cuál se debería mostrar consideración y amor. ¿Se entiende, no? Eso era el orden de valores griego. Shaul lo presenta
al revés, totalmente en contra, ¿vale? Veamos la sección de las enseñanzas de Shaul que estudiaremos hoy, donde se hará entrever la razón del título del presente estudio, que se llama Estar sumiso y ser amado. Estamos en Efesios, capítulo 5. Vamos a estudiar los versos desde el 21 al 29. ¿Vale? Les voy a leer enteros de la edición Corona de Jerusalén. Dice, verso 21, ¿vale? Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Mashiach. Las mujeres a sus maridos como Adón, porque el marido es cabeza de la mujer, como Mashiach es cabeza de la congregación, el Salvador del cuerpo. Así como la congregación de los redimidos está sumisa al Mashiach, así las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Mashiach amó a la congregación de los redimidos y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas parecidas, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño. Lo mismo que Mashiach a la congregación de los redimidos. ¿Cómo conoce estos versos? ¿Positivo o negativo? Básicamente, bueno, hoy vamos a centrarnos solo en los primeros dos versos, es decir, el verso 21 y el 22. Y vamos a continuar en una siguiente ocasión, que va a ser dentro de 2 semanas, ¿vale? Con los siguientes versos, ¿vale? Eso de hoy es bastante largo, no da para tanto, así que es necesario que le fraccionemos, porque hay demasiados datos que no me gusta que se pierdan, sino que es necesario que las traigamos en este contexto para comprender bien este asunto, que no es una cosa trivial, sino que es bastante importante, ya que es un asunto que se divide en 4 líneas, ¿vale? Y es tratado, aunque es un solo punto, es tratado de 4 formas distintas y necesitamos al menos centrarnos en 2 de ellas. Con estas 2 formas podemos comprender y las otras 2 formas. Es decir, al hablar sobre el esposo y la esposa, entenderemos desde esa perspectiva lo que se enseña sobre el padre y el hijo, el padre y el hijo, o los padres y los hijos, no se refiere al padre como Elohim y su hijo, sino en plan terrenal, o un jefe, un amo y su siervo, o su súbdito, su empleado, su discípulo, quien sea. ¿Vale? Entonces, tengan en cuenta que estos versos de Efesios capítulo 5, verso 21 al 29, junto a los del capítulo 6, desde el verso 1 al 29, en realidad forman parte de una misma enseñanza porque trata un mismo asunto, de modo que pueden aprovechar la enseñanza actual para tener luz o para traer más luz y sobre aquello que se ilustra en el capítulo 6 del 1 al 9. ¿Vale? Es la misma línea, hay una misma base que se usa dentro de la familia, se usa también dentro de la relación entre padre e hijos, la misma dentro de la relación entre un jefe y su empleado, por ejemplo, ¿no? Entre un instructor de una comunidad, de una escuela, de una yeshiva y los que vienen a aprender, ¿no? O el que habla en la comunidad y el resto de los participantes. Vamos a desglosar todas las ideas verso por verso, tal como acostumbramos. Pero, como he dicho, solo nos vamos a limitar a los primeros 2 versos, verso 21 y 22 en esta ocasión. Seguimos con todos. Pero antes de analizar verso por verso, hay que establecer que la unidad entre la suma de los creyentes adentro de una congregación hebreo-israelita
como la armonía en el matrimonio dependen del poder del Espíritu. Y para dejar claro qué se desea sacar en evidencia con usar el término espíritu, voy a agregar un texto más que aprovecho a explicarlo para dar más peso o para matizar aún más el punto que trataremos y cual hace que un matrimonio o una comunidad estén y permanezca en unidad. Se exhorta en Efesios capítulo 4, verso 3, en que todos y cada uno pongamos, y dice el texto, empeño en conservar la unidad del Espíritu, aparece en mayúscula, con el vínculo de la paz. ¿Vale? Hay que poner empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Se suele traducir este verso como si el asunto de la unidad depende del obrar del Espíritu, es decir, del Espíritu del Elohim viviente, razón por la cual en las traducciones esta palabra aparece con letra mayúscula como referencia a los Ruach del Altísimo. Pero ni en el verso 3, ni el verso siguiente, es decir, en el verso Efesios 4:4, en ninguno de esos versos donde se menciona el término espíritu, se habla del Ruach del Altísimo, sino del espíritu que hay dentro de la misma persona, en hacer, de modo que depende de la voluntad como del empeño de la misma persona en hacer todo lo que le corresponde por su parte para juntar el poder que debe partir de su voluntad interna para que tenga una shalom, es decir, para mantener una relación de armonía, en primer lugar consigo mismo y en segundo lugar con el resto de los creyentes, parte de una misma comunidad, o hablando del matrimonio con la pareja. ¿Vale? El término griego usado aquí en este Efesios capítulo 4, verso 4, también en el verso 3 y el verso 4, donde se dice espíritu es pneuma, que se refiere al mero viento, al soplo que sale por la boca, al respiro o al aliento. El término griego usado aquí para decir paz es eirene, que aunque generalmente se traduce con paz, en realidad se refiere a la armonía que debe estar en una familia, en una amistad, la ausencia de agresión, el orden que debe estar en un pueblo, una sana conexión entre el cielo y el hombre, el reposo interno en cual uno mismo no tiene conflicto consigo mismo. Entonces, el verso 4 es el que marca la dirección de estas expresiones, porque al decir Shaul, un solo cuerpo y un solo espíritu, a pesar de que el texto aparece aquí con E mayúscula, como si se refiere al Espíritu del Altísimo, ¿vale? Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola esperanza, a que habéis, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Al juntar el cuerpo con el espíritu a una misma esperanza, en base a cual fuimos llamados, esto marca una dirección a cual hace énfasis o sobre cual hace énfasis Shaul. Al decir Shaul que hubo un llamado, esa es una referencia a las profecías de la restauración del pueblo hebreo y estas palabras de promesas que están dentro de las profecías han despertado en las almas de los creyentes una esperanza que no es cualquiera, es nuestra esperanza, lo que se llama en un estudio cuyo título es en hebreo Tikvatenu, nuestra esperanza. ¿Vale? Esta esperanza, que está basada en la dicha promesa de restauración, devuelve al cuerpo de los creyentes de regreso al pie del monte Sinaí, donde se menciona que todo el pueblo era como un solo corazón, un solo alma. Recordamos que no estamos hablando de lo que se interpreta del Pablo o sobre el Pablo, sino que estamos hablando de las enseñanzas de un hebreo, es decir, de Shaul.
Shaul citó a los redimidos o a los creyentes en el Mashiach de Israel, de regreso al monte Sinaí, donde el pueblo era un solo espíritu, una sola persona, porque el espíritu de cada uno o el alma de cada uno era como si fuera una sola. Ese es el concepto de Had o uno, a pesar de que hay unidad entre la suma de los israelitas. ¿Vale? La unidad alrededor o al pie del monte Sinaí, donde todos y cada uno han puesto su aliento, es decir, todo su ser interior, su alma, los convirtió en un ejad, es decir, como si fuera, como se indica en el texto, un solo alma, una sola persona. ¿Vale? Este es el concepto, la visión donde se trata del espíritu que provee o que al salir desde adentro de las personas logra la shalom, ¿vale? Este shalom es la base que debe regir en una comunidad como dentro de un matrimonio. De regreso al punto que establece la unidad dentro de una pareja, como dentro de una congregación de creyentes, es el poder del espíritu, es decir, es el poder que surge desde adentro de un mismo individuo y no es por una expresión externa, lo que mantiene unida una familia o una congregación de creyentes israelitas. Fíjese en nuestro texto que cuando uno desde adentro de sí dispone su alma para lograr unidad, se verá el gozo y gratitud, como pueden percibir al leer los versos 19, los versos anteriores, y el verso 20. ¿Vale? Como la obediencia también, cuando desde adentro del corazón de su aliento, lo que aparece aquí como neuma, ¿vale?, se dispone la voluntad de esta unidad que produce shalom, también se verá la obediencia mencionada en el verso 21, con cual inicia el presente estudio. En conformidad con la suma de las enseñanzas de las escrituras hebreas, el hombre es la cabeza espiritual de la familia y su esposa la acompaña en el liderazgo. Lo más importante que se debe saber sobre la posición del verdadero liderazgo es que el liderazgo es servicio, es dar antes que recibir, dar primero para que después recibir. Ese es un principio activo mostrado en el carácter del Elohim viviente como enseñanza principal en todas las escrituras bíblicas. La acción de reclamar antes de dar no está respaldada en la Biblia, todo lo contrario. Inclusive dentro del manual de leyes hebreas, es decir, en la Torá, hay reglamentos específicos para el que debe dar como para el que debe recibir. Y nunca se fomenta, más bien se condena toda actitud de pereza cual reclama algo, lo que sea. Hasta los pobres, como el necesitado de cualquier cosa física, emocional o espiritual, debe dar antes de esperar recibir aquello que necesita. Teniendo claro esos detalles, podemos comenzar nuestro estudio viendo la sección de Efesios 21 hasta el 29, pues verso por verso. ¿Vale? Como he dicho, solo vamos a estudiar los primeros dos versos ahora. Dice el verso 21. ¿Vale? ¿Qué dice? Tres cosas. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Mashiach. Lo que se lee es evidente, pero lo que se propaga es todo lo contrario. Ya que en la mayoría de las familias, en las comunidades, en las relaciones sociales, en cual hay un superior y uno o varios que obviamente están en un cierto estado, digamos, inferior, como también a nivel de creencia religiosa, se suele enseñar que los feligreses, los creyentes, deben estar sumisos a la voluntad de la deidad en cual creen. En cierta medida, este tipo de enseñanzas no carece de cierta razón. Y es por eso que engaña en demasiado. El punto fuerte sobre el cual se edifican las falsas enseñanzas es precisamente el uso de ciertas palabras o porciones de un verso que evidentemente es descontextualizado. Así bien se cita Efesios capítulo 5, verso 21, como si este verso solo diría, sed sumisos. En base a esta mera palabra estar sumiso,
se edifica una potestad sobre la mujer, sobre un hijo, sobre un empleado, discípulo o un creyente. Eso lo pueden observar en todas las religiones, familias cristianas, mesiánicas inclusive. En la creencia de los que se llaman testigos de Jehová, por ejemplo, se aprecia bien la diferencia porque ellos se dividen en dos categorías, en dos grupos de personas, dos clases de personas. Mientras algunos son llamados los elegidos, o bien son llamados las ovejas blancas, el resto de seguidores son las ovejas negras, es decir, los de la clase inferior que obviamente están bajo la autoridad y deben ser sumisos a los de la primera clase. Esta filosofía griega, donde el inferior debe estar sumiso al que ocupa una posición superior, la pueden observar en muchas organizaciones religiosas de todos los ismos asociados a la Biblia: cristianismo, judaísmo, mesianismo, añado islamismo, porque el Islam también es un ismo y tiene sus subcategorías, subgrupos. La pueden observar en la mayoría de las familias cristianas, y no solo, y en muchos puestos de trabajo, sean ellos de orden terrenal o espiritual, religioso. Esta enseñanza de Shaul, sed sumisos los unos a los otros, es revolucionaria. Y no solo para su época, sino para todas las épocas, ya que la filosofía griega es la base de la mayoría de las culturas que han venido después del Imperio griego. Recuerden, el punto griego es que los de un nivel inferior, es decir, creyentes, esposas, hijos y siervos, deben estar sumisos y por ende sometidos a los que son honrados por el mero hecho de ser varones, sacerdotes, jefes políticos o padres familiares, etc. Pero llega Shaul y dice que estar sumiso es bueno, pero siendo un hebreo, no habla a la ligera, no usa un lenguaje genérico, sino más bien enfático, porque añade, ser sumisos los unos a los otros. Esta idea introduce un nuevo concepto, que al ser hebreo es evidentemente en directa oposición al concepto popularmente aceptado en el mundo de los gentiles. Esta distinta actitud basada en valores hebreas considera a los demás y sus necesidades como más importantes que uno mismo. La enseñanza básica hebrea instruye que una actitud humilde de subordinarse a otros en vez de elevarse sobre ellos estrecha los lazos de la unidad mediante un respeto mutuo. Básicamente, Shaul enseña a los creyentes israelitas de Efesio, lo mismo es la ciudad de Efesio, lo mismo que enseñó a los que estaban en Roma, donde dijo en el libro de Romanos capítulo 12, verso 10, dice, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando más cada uno a los otros. Es decir, reconoce a tu hermano que está por encima de ti, aunque tú eres de un rango más superior a él, ¿vale? Entre los creyentes, por ser iguales, redimidos en una comunidad, son hermanos, todos son hermanos y hermanas, ahim veahayot, ¿vale? Hermanos y hermanas, ahí todos están en un mismo plano, deben respetar un respeto mutuo, ¿vale? Esto es decir que el verdadero amor, lo que es ahavá, en medio de la comunidad, motivada o medido por medio del respeto mutuo, cosa que se revela en una actitud de renuncia de sí mismo a favor del prójimo. Un acto que se percibe como sumisión, donde uno pone la necesidad del otro por encima de las necesidades de su propia persona. La sumisión y la consideración mutua desplazan la soberbia, la rudeza, el egoísmo y la terquedad con respecto a las opiniones
o preferencias propias. Pero como hemos dicho que las palabras de Shaul, para marcar una clara separación entre los valores griegos y los hebreos, son enfáticas, de modo que no solo dijo sed sumisos unos a los otros, sino que aclara de qué categoría debe ser esta sumisión mutua. Así que añade, en el temor de Mashiach. Al añadir el título Mashiach, en este contexto, cambia toda perspectiva, sobrelevando toda postura de sumisión al grado del respeto que le corresponde al que es HaMashiach. En otras palabras, la relación que debe haber entre los creyentes, parte de una comunidad hebrea, sitúa a los participantes en un mismo plano independientemente qué posición ocupa cada uno dentro de la dicha congregación. Entonces, sean encargados, sean participantes, todos por igual, entre ellos, deben mostrar una misma actitud de respeto y sumisión, tal cual muestran ante el mismo Elohim y Redentor. Como saqué en evidencia esta sumisión, que es medida al grado de la reverencia que se le muestra al Mashiach, que es proporcionalmente producto, que es el efecto, el producto del Espíritu, es decir, que es proporcional con la medida en cual la propia persona entrega o dispone su alma, ¿vale? Ese es el grado a cual uno puede mostrar. Es una unidad de medir, ¿vale? Con esta medida, donde uno muestra respeto para el Redentor y el Mashiach, ¿vale?, que se ve desde lo que dispone de su propia alma, se puede medir, o sea, de la misma forma como se evalúa la sumisión al Redentor por medio de la forma como uno actúa frente al resto de los prójimos, ¿vale? Hemos visto en el estudio sobre Tenufá, ¿vale?, las ofrendas para Meser, las que se van hacia arriba y hacia adelante, ¿vale? Dos tipos, Terumat y Tenufá, dos tipos de ofrenda que conecta al cielo con la tierra y a la tierra con el cielo, y la relación entre los prójimos se mide por medio de la relación que se tiene con Elohim, y la relación que se tiene con Elohim se mide en plan horizontal por medio de la relación que se tiene entre hermanos o en una misma comunidad. Entonces, este espíritu, ¿vale?, que parte de una misma persona, desde adentro de una misma persona, muestra la evidencia de sumisión, es decir, mide el nivel de sumisión para con el Redentor de Israel por medio de la reacción o la forma de sumisión que se muestra entre hermanos, es decir, parte de una comunidad. Y al revés. ¿Se entiende, no? ¿Cuál es el punto? ¿Vale? ¿Sí o no? Mariana dice que sí. Ustedes creo que dicen que no dice nada ninguno. Bueno. Entonces, con esta medida se evalúa la sumisión al Redentor por medio de la forma como uno actúa frente al resto de los prójimos. Cuando no hay una actitud correcta de sumisión entre hermanos, significa que el espíritu o el alma no está entregada por completo o sumisa al mismo Mashiach. Esta actitud de sumisión mutua en el amor fraterno y el temor reverente ante el Redentor es la que contribuye a la unidad en la congregación y facilita el funcionamiento armonioso de todos los miembros en el ejercicio de sus responsabilidades. Esta enseñanza ha sido representada por Shaul para establecer un fundamento sobre el cual debe sentarse toda enseñanza con respecto a un matrimonio hebreo, ya que a fin de cuentas el esposo y la esposa son partes iguales dentro de una misma congregación de creyentes hebreos, de modo que al hablar sobre la relación entre los miembros de una comunidad y todos juntos con el Redentor, está hablando de dos partes que forman o que se juntan dentro de un mismo vínculo bajo el pacto del matrimonio. ¿Vale? El Mashiach es el esposo, símbolo del esposo,
¿vale? La congregación de los redimidos es una referencia o un símbolo de la esposa. Efesios capítulo 5, verso 21 dice, sed sumisos los unos a los otros en el temor de Mashiach. Y esta establece una unidad de medir que sirve como prueba del andar correctamente, como un alma hebrea en cual está depositada la verdad hebrea, es decir, la suma de las enseñanzas de la Torah, que por igual se define como identidad hebrea. Por ser este asunto tan importante, quizás es lo más difícil de poner en práctica, ya que este arte de estar sumiso de forma mutua y todo conforme al estándar del Mashiach, atenta directamente en contra del egoísmo y la importancia personal. Sed sumisos los unos a los otros en el temor del Mashiach. Requiere una actitud de humildad y bondad que no es natural en la mayoría. Verso 22 dice, las mujeres a sus maridos. Pero el texto no es completo. Dice, como al soberano. ¿Vale? Ese es el texto entero. Se suele leer solo la primera parte por muchos esposos que abusan de la... Es decir, que están motivados por una filosofía griega no hebrea. Las mujeres a sus maridos como al soberano. ¿Vale? Una palabra que en griego es kurios. ¿Vale? Aquí en el texto yo lo he puesto como soberano. La Reina Valera dice, las casadas estén sujetas, ¿vale?, a sus propios maridos. La Corona de Jerusalén solo dice las mujeres a sus maridos como al soberano. ¿Vale? Reina Valera, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿vale?, como sale en Reina Valera. Para entender mejor, podríamos parafrasear este verso para decir, las casadas están sujetas a sus propios esposos como ellas mismas están sujetas al Supremo. Cuyos, ¿vale? Como seguimiento del verso anterior, donde la relación entre prójimos hermanos hebreos establece una sumisión mutua que es igual en forma con cual se honra el mismo Mashiach, pasa Shaul a relación conyugal, donde dos almas hebreas, al vincularse bajo el pacto, ahora también como esposos, ambos tienen el llamado a someterse. Para una esposa, eso significa sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo. Pero, nuevamente hay que tener en cuenta el énfasis que plantea Shaul, ya que sus palabras donde la esposa debe someterse a su esposo son condicionadas de la forma en cual, a fin de cuentas, los dos se someten al Elohim y Redentor de Israel. Como veremos en el próximo contexto, para el esposo significa echar a un lado el resto de todos sus demás intereses a fin de cuidar los intereses de su esposa. En un matrimonio hebreo que se somete a los reglamentos de la Torah, la sumisión mutua rara vez es un problema en los hogares, porque los esposos mantienen una sólida relación con el Elohim de Israel, y en el que cada uno está interesado en la felicidad del otro. Antes de comentar cualquier cosa sobre las palabras de este verso, hay que tener en cuenta el contexto en cual Shaul dio estas enseñanzas, que aquí aparece en forma específica para mujeres. En 1 Corintios capítulo 14, hay algunos versos que dan dolores de cabeza a algunos. Verso 33 al verso 40, no lo tenemos en estudio, solo lo voy a mencionar, ustedes pueden leerlos. 1 Corintios capítulo 14, verso 33 al 40, se presenta el caso donde las mujeres casadas se les insta a que pregunten a sus esposos en casa. ¿Qué cosa? Aquellas cosas que ellas no entendieron de lo que se expuso, ¿dónde? En la comunidad donde junto a su esposo participaron. Texto fuera de contexto, un pretexto para un dominio controlador abusivo. ¿Vale?
se entiende que el esposo debe prestar más atención a los asuntos que se les instruye a todos, inclusive a él, cuanto más a él, en los estudios de la comunidad, y si es el caso que su esposa no comprende la enseñanza, él es quien, al haber entendido mejor, la ayude. La palabra griega usada aquí para mujer en el texto también puede ser traducido como esposa. Por eso no se habla de mujer en general, sino de las mujeres casadas, ¿vale? Ese es el sentido del término usado aquí en el texto griego. Conforme pueden ver en 1 Corintios capítulo 11, en el verso 5 y en el verso 13, las mujeres tenían libertad de exponer en la comunidad lo que el Ruach, lo que el Espíritu del Altísimo les daba, ya que en este caso los varones no tenían derecho a interferir en el hecho de que el Elohim de Israel puede usar también a las mujeres y no solo a los hombres, como se evidencia en Hechos capítulo 21, verso 9, ¿no? Donde las mujeres pueden profetizar, ¿vale? Había 4 chicas de un señor que eran profetizas, profetizaban, es decir, pueden compartir las palabras y presentar cierta, es decir, lo que entienden sobre las escrituras. Otra cosa es debatir o tratar los asuntos legales, ¿vale? Una es comentar o hablar sobre esto, otra cosa es ponerse en la silla de Moisés para tratar los asuntos legales o debatir los procederes, ¿vale? Eso es otra cosa, no entra en nuestro estudio, pero deben tener en cuenta, no hay una prohibición del hablar de las mujeres, las casadas y no casadas, bueno, las mujeres en general en la comunidad. Hay libertad, según Shaul, para hablar, para profetizar, para comentar las cosas, menos aquellas de ponerse en la silla de Moisés y instruir como si fueran unos intérpretes legales, ¿vale? Eso es algo que por lo general, por una lógica, por una regla, las escrituras confirió este derecho al varón, ¿vale? En una presentación, la primera que yo salí en video, creo que tenía esa misma camisa, no recuerdo exactamente, ¿vale? La puse en YouTube también. ¿Por qué una mujer? Expliqué por qué una mujer no puede enseñar los principios legales de la Torah. No que no puede hablar sobre la Torah, por eso es instrucción a todos, pero por el hecho que las leyes requieren usar la capacidad de la razón y no la del corazón, ¿vale? Se entregó esta responsabilidad a los hombres, no se dejó en las manos de las mujeres, que pone por delante de la razón el sentimiento. Como madres es de sentido común usar más, proteger, ¿vale? Siempre hay errores de parte de los hombres también, siempre hay ocasiones donde las mujeres mostraron más virtud que los hombres, más razón, pero hay unas reglas, es decir, las excepciones no confirman la regla. La regla es que cada uno tiene su función. Dentro de la familia la mujer es reina, dentro de una congregación el hombre es el rey, ¿vale? A fin de cuentas, cada uno cumple con su papel, las responsabilidades son diferentes, las obligaciones son por igual, ¿vale? Son hermanos a fin de cuentas, independientemente de la posición que ocupa dentro de la familia o dentro de una comunidad. Espero que se entienda, hago esos comentarios para que no se entienda algo en desequilibrio, sino que se entienda de una manera equilibrada. Entonces, conforme se puede ver en 1 Corintios capítulo 11, verso 15 y el verso 13, las mujeres tenían la posibilidad, la libertad de exponer, de hablar en la comunidad. Hay lugares donde a la mujer se les cierra la boca porque hay citas sacadas del contexto con la filosofía griega donde a la mujer no se le da derecho a hablar. Bueno, entonces hay que tener en cuenta este equilibrio. Hay otras malas citas que se suelen malinterpretar, como es 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 y el verso 12, donde parece que se le impone el silencio en las comunidades a las mujeres. Pero el asunto es el de mantener el orden de las cosas,
No hay que omitir que esas enseñanzas fueran dadas a una clase de personas que han vivido como gentiles y cual ahora, como creyentes en el Mashiach de Israel, han abrazado por medio de la conversión los valores hebreos. Como no estaban acostumbrados a la forma de conducta de la fe hebrea, este tipo de enseñanzas o imposiciones, como pueden parecer, tienen como objetivo encaminar a los recién conversos para alinearse a los principios dictados por las leyes hebreas. Estas instrucciones de Shaul tenían como objetivo que los creyentes no tengan una doctrina o enseñanzas autoritarias, colocando al marido en una situación embarazosa y en público. De esta forma, tuvo que regularizar un poquito el proceder de las mujeres, que al pasarse ahora en las filas de la fe hebrea pensaba que tiene libertad en el espíritu de hacer lo que sea. Entonces, para mantener un poquito el control, ya que la suma de los redimidos está motivado o está basado, guiados o condicionados de normas, de leyes, que por lo tanto implica orden y disciplina. De ninguna forma se puede decir que las mujeres o las esposas no podrían compartir dentro de las congregaciones, ya que los capítulos 12, desde el 12 hasta el 14 de 1 Corintios, muestran que a las mujeres se le dan los dones espirituales y se anima a ejercitarlos dentro de la congregación de los redimidos de Israel. ¿Vale? Entonces siempre hay que ver todas las afirmaciones dentro de su contexto. Cada texto fuera de contexto es un pretexto para una falsa dogma que sobreleva al hombre por encima de la mujer. ¿Vale? La situación dada en 1 Corintios capítulo 14 no se puede desvincular del contexto social en cual fue dictada esta limitación. La afirmación que hace Shaul en los últimos versos de este capítulo 14 deja entrever cuán profunda era la inclinación que los de Corintio mostraban una actitud a través de cual juzgaban todo desde su propio punto de vista y estaban por lo tanto propensos a someter todo a discusión. ¿Vale? Lo que enseñó Shaul fue que nadie es en verdad parte integrante del cuerpo del Mashiach si no está sujeto al orden y de una subordinación a fin de mantener el orden, sobre todo en las comunidades. ¿Vale? Entonces, ese es el punto con cual tienen que ver estas afirmaciones que muchas veces se suelen mal usar de una forma negativa para dominar sobre los creyentes en una comunidad, para ejercer dominio sobre la mujer, sobre los hijos, dentro de las familias o en los puntos de trabajo. Entonces, de regreso a Efesios capítulo 5, verso 22, el verbo estén sujetas, que la mayoría de las traducciones introducen en el verso 22, como Elena Valera, no tiene equivalente, es decir, las palabras estén sujetas no existen en el texto original, en ninguno de los documentos más antiguos donde se exponen las palabras de Shaul. ¿Vale? Eso es un detalle importante. Por eso la corona de Jerusalén, que por lo general, en 90 y tanto por ciento, yo la cito, es más correcta, no de todo, tiene sus errores, que donde es necesario, pues cito de otras ediciones donde se transmite o se presenta mejor cierto detalle que deseo sacar en evidencia. En este caso, Corona de Jerusalén es correcta, no usa las palabras estén sujetas. La Reina Valera sí. ¿Vale? Los traductores añadieron al texto las palabras estén sujetas porque dieron por entendido que al aparecer en el verso anterior, en el verso 21, la expresión de la subordinación, sometiéndoos unos a otros, las casadas deben someterse a la voluntad de su esposo.
Ese es el concepto que motivó a los traductores injertar las mujeres estén sujetas a los maridos. ¿Vale? En el texto, los manuscritos antiguos originales que existen, que se toman como original, no contienen esas palabras estén sujetas, sino las mujeres, al varón como al Mashiach, como al soberano. Como he dicho, para la época cuando Shaul compartió estas instrucciones, la ética de estas normas era socialmente revolucionaria debido a la fuerte influencia de origen cultural griega. La suma de las evidencias que hay dentro de los escritos de los apóstoles, al ser enseñanzas que proceden de la Torá, establece que dentro de los valores hebreos, los hijos de Israel deben mostrar una actitud de sumisión mutua. Desde la perspectiva de la suma de las enseñanzas dadas por el mismo Redentor, como por el resto de aquellos que entendieron de él, que entendieron de sus enseñanzas, por lo tanto aprendieron de él, se interpreta que el significado de las palabras estén sumisos o sujetos expresan que la esposa debe someterse al... No lo he dicho bien. Vuelvo a decirlo, porque lo dije mal y se puede entender mal. Desde la perspectiva de las enseñanzas dadas por el mismo Redentor de Israel, aquellos que estudiaron con él y aprendieron de él también comparten la misma idea, donde estas palabras estén sumisos o sujetos, expresan que los esposos deben someterse a las esposas, los padres a los hijos y los amos a los esclavos y viceversa. Pero una de lo que se entiende de esta, o lo que transmite la suma de las enseñanzas, pero el caso es que Shaul no planteó el asunto de una forma que deje entrever que debe haber una sumisión mutua, en cual el esposo, el padre de familia o el líder de una congregación o un jefe debe someterse ante el resto de personas que están en su cercanía inmediata, y esto porque esas instrucciones no son meramente de orden terrenal. Si Shaul quisiera enseñar que la sumisión es mutua, entonces habría expresado que la sumisión es mutua añadiendo que el esposo debe estar sumiso a su esposa, el padre al hijo, el amo al siervo, pero él no establece este orden. Y no por casualidad, o porque no debe haber esta actitud entre las personas, porque hemos visto que esta debe estar dentro de la comunidad como dentro del pueblo de Israel. ¿Vale? Un orden de disciplina, de sumisión mutua, donde hay los intereses de uno mismo están puestos en segundo plano, el interés del prójimo está puesto en el primer plano. ¿Vale? Esta es la actitud de todos en Israel. Y hay leyes que rigen al que tiene sus propios intereses, cuándo debe dejar sus propios intereses para tener en cuenta los intereses de su prójimo y al revés. ¿Vale? Las leyes regulan todas estas situaciones, sentimientos, conceptos, ideas, necesidades del alma. ¿Vale? Entonces, los ponen en un plan donde hay una igualdad entre los hermanos, las hermanas. Pero Shaul no menciona este orden recíproco aquí en el verso 2. ¿Vale? Aunque hemos dicho, la suma de las enseñanzas así lo revelan, que el esposo debe someterse a su esposa como el padre al hijo, el amo al siervo. Mas Shaul no lo presentó de esta forma, no por casualidad. ¿Vale? ¿Por qué? Entendemos que el asunto de esas enseñanzas o directrices son de un orden más complejo de cuanto aparenta. No por casualidad, el título de Mashiach aparece siempre como condición o como punto de referencia, y sobre todo que la relación entre esposa y esposo es equiparable a la relación
que debe haber entre la comunidad de los redimidos de Israel y el mismo Elohim y Redentor del pueblo hebreo. Recuerden el verso 21. Es puesto como encabezado para que los que siguen después de este verso principal sea de guía para la sana comprensión del resto de las instrucciones. Es decir, el principio que está puesto aquí es el mismo que lo encuentra en Levítico 23. En Levítico 23 hay 8 convocaciones, ¿vale? Pero separa esta 8 en 1 más 7, ¿vale? Para entender cómo se deben respetar, se deben observar estas 7 convocaciones, Muadim, se presenta el Shabbat como primero, ¿vale? Habla al pueblo de Israel. Estos son los Muadim. Y comienza el Shabbat. ¿Vale? Después de que hablas del Shabbat, dice, sigue un orden de 7 convocaciones: Pesach, panes sin levaduras, Bikurim, Shavuot, Yom Truach, ¿vale? Yom HaKippurim, Sukkot. ¿Vale? Esos son las 7. 1 más 7. ¿Por qué pone a Shabbat delante? Para que el Shabbat sea el encabezado o el cartel principal que siempre tengo que ver o tener en cuenta para saber cómo dirigirme, cómo tratar el resto de la convocación. Por eso, el día de mañana, al ser la cuarta festividad, el día de Shavuot, conocido como Pentecostés, en el mundo cristiano, hablando de los términos griegos, es un día como el Shabbat, que se debe honrar casi como el Shabbat. Hay una sola excepción, ¿vale? Que se da a esas convocaciones o días altas, días sagradas, que marca una cierta diferencia entre el Shabbat semanal continuo y un Shabbat ceremonial de convocación de cita sagrada. Por eso, con el mismo principio que está explicado en los estudios sobre el Levítico 23, el verso 21 es el encabezado o la base sobre cual o en función de cuál debe entenderse el resto de los versos. Por lo tanto, no se pueden desvincular las demás del verso 22 en adelante del verso 21. Si se entiende bien el verso 21, es más fácil que se comprenda cuál es la relación entre la esposa y su esposo. Porque se plantea el mismo orden de ideas, ¿vale? Como se trata el primero, viene el segundo. El análisis de la suma de las enseñanzas establece que el orden de instrucciones dadas en los versos que he citado, es decir, el Efesios capítulo 5, verso 21 al 29, incluye la comprensión sobre los valores espirituales hebreas, a través de cual se revelan que los papeles diferentes entre, por ejemplo, el esposo y la esposa, es el papel de esposo, papel de esposa, a pesar de que conllevan una mayor autoridad social, en igual medida implica una mayor responsabilidad, aun cuando son papeles mejores, aun cuando no son papeles mejores, ¿vale? No se trata de papeles mejores, que es decir, el esposo tiene un papel superior y la mujer un papel inferior, ¿vale? Se trata de que estas posiciones conllevan una mayor autoridad social, que implica mayor responsabilidad, pero no significa que son papeles mejores o roles mejores. Dicho de una u otra forma, por el hecho de que las meras palabras dejan entreverse un orden de papeles diferentes, estos solo definen un grado diferente de responsabilidad, que en este caso corresponde al esposo, al padre como al amo, como líder, pero a fin de cuentas, incluso ellos son almas redimidos. Como un esposo, un padre o un jefe también es un redimido. La redención los sitúa al mismo plano con la esposa, con los súbditos, los siervos o los hijos, ¿vale? De ninguna forma por los meros papeles o posición social significan que no deben mostrar sumisión mutua hacia aquellos que están delante de ellos, como sea, es decir, la esposa, el hijo, discípulo o siervo, ¿vale? El papel del esposo conlleva una responsabilidad más grande, ¿vale? La esposa
está enfrente, por lo tanto, aunque tiene una responsabilidad, en cuanto a la posición dentro de la comunidad, dentro del pueblo, son iguales, ¿vale? No hay superioridad en ese sentido. De modo que desde este plano debe mostrar respeto mutuo. Hay una razón de orden espiritual por cual estos papeles se han dado de esta forma en cual el esposo parece que se le coloca en una posición superior con respecto a su esposa. Cuando se omite el propósito espiritual, que hace la razón por cual la mujer debe sujetarse a su esposo, del mismo modo como toda la congregación de almas redimidas debe sujetarse al Redentor, al ver esta enseñanza solo desde una perspectiva descontextualizada, el hombre abusa de su papel a fin de ejercer un dominio despótico, sea sobre una esposa, sobre un hijo o un súbdito, ¿vale? O un dirigente de comunidad sobre su comunidad, sobre el resto de creyentes. Vimos que el verso 21 establece que un redimido, al ser parte de un cuerpo, la suma de la congregación siendo resumida en un solo alma, ésta debe someterse a su Redentor. Así leemos Efesios 5, verso 22. Las mujeres, que están a semejanza de la comunidad, a sus maridos, como al curios, es decir, al soberano. Pero para que no haya un malentendido como suele suceder, Shaul enfatiza que las mujeres, es decir, las esposas, debe honrar a su marido del mismo modo como la comunidad honra a su Redentor. Así añade Shaul, como al soberano. ¿Vale? No de cualquier forma, sino como al soberano. El texto griego donde se supone que se le habla de Shaul está escrito literalmente en el texto griego, como al soberano a los propios esposos, esposas. Es lo que dice el texto griego. Todo lo demás, cualquier otra edición, Reina Valera, es una tergiversación, ¿vale? Cosa que añade o cambia el orden. Como al soberano, está la palabra curios, lo voy a explicar ahora. Como al soberano, a los propios esposos, esposas. ¿Vale? Corona de Jerusalén traduce las mujeres a sus maridos, como al soberano. Cambia el orden de expresiones, de valores. Y eso influye dentro de los conceptos o del entendimiento, ¿vale? Tengan en cuenta, el texto griego literalmente dice, como al soberano, a los propios esposos, esposas. Este término griego curios ya está explicado en otro estudio donde este término es uno de los 3 títulos, curios, teos y pater, que se usan en las escrituras para identificar al Elohim y Redentor, es decir, Hamashiach, de Israel. Pero para los que solo ven el presente tema y no saben y no van a estudiar, porque ya sé que cuesta, no hay tiempo, además de pereza, cuesta estudiar tantos estudios que a menudo los menciono para ampliar más el horizonte. La identidad del Mashiach entre estos 3 términos griegos, curios, pater, teos, creo que así es el término, forma parte de la serie sobre la deidad verdadera. Bueno, voy a explicar en breve, sin darle demasiado tiempo. Curios o Kyrios propiamente se refiere a una persona que ejerce derechos de propiedad absolutos. El término describe a un propietario que ejerce plenos derechos, ¿vale? Eso es el sentido básico de esta palabra curios. Un propietario que ejerce derechos de propiedad absoluta. Por eso yo lo he invertido, aunque sale como señor, como amo, como dueño, lo he puesto como el soberano, ¿vale? Porque está sobre todo. Eso es uno que ejerce plenos derechos sobre la propiedad que le corresponde. Aún, entonces, el texto griego usa curios como al soberano, a los propios esposos, esposas. Aun cuando literalmente la expresión parece que eleva al esposo a una posición como a la del Elohim de Israel,
delante de Israel, quien por ende es visto como esposa en este caso, en realidad debido al orden de palabras dicha en esta expresión griega, con que es donde sale el texto correcto, donde el término kurios pone en primer plano al soberano y por lo tanto el dueño por derecho del pueblo de Israel, es decir, a Adonai, Adonai es quien toma el lugar de encabezado o el punto de referencia hacia cual la mujer debe prestar detenida atención, porque el propio esposo no está por encima o delante del Elohim de Israel, sino que es puesto en plan secundario. No así en la traducción al español, pero en el texto griego es así: como al soberano, esposas a los esposos. ¿Vale? No es como en el texto traducido en Reina Valera. Mujeres, tengan en cuenta que vean a los esposos como al soberano, porque en este caso le eleva al hombre a una posición superior de orden. ¿Vale? Pero el texto griego, lo que se supone que son las palabras de Shaul, establece en orden de superioridad a Elohim, a quien las mujeres deben ver, y a través de este al hombre, o a través de esta función o la imagen sobre Elohim debe percibir o dirigirse hacia el hombre. No sé si captan la idea, la importancia del peso que da este sentido a las expresiones o a estos versos. De este modo, el respeto hacia el esposo está precondicionado, diría, del respeto que uno tiene para con el mismo Elohim viviente. Entonces, si una esposa no ama al Creador, al Elohim de Israel, el esposo no puede aspirar a que él sea amado, porque si su pareja no ama al que le es superior, es decir, al Creador, ¿cómo se supone que amará a alguien que es inferior? En este caso, a un hombre, sea el esposo. De igual modo, una esposa no puede ni está obligada a mostrar su honor hacia su esposo si él mismo no se sitúa al máximo nivel de comparación con la cual las escrituras le honra para reflejar el justo carácter del Elohim de Israel, o del mismo Elohim viviente. Shaul, al poner al esposo en plan secundario, aunque comparativo con el mismo Elohim de Israel, obliga a este esposo en situarse a una posición equiparable con la forma de justicia y también del amor que el mismo Elohim y Redentor de Israel mostró para su prometida, es decir, para su mujer Israel. ¿Se entiende? Es decir, se entiende bien el orden que establece Shaul, no cómo se transmite en las filosofías o las interpretaciones sobre las enseñanzas de Pablo. Más sencillo. Si el esposo se eleva a un actuar hacia su esposa equiparable a la forma en cual el mismo Elohim o el mismo Adonai se mostró para con su pueblo hebreo, entonces de la misma forma como un alma hebrea ama y honra al Elohim de Israel de este modo y en estas condiciones, la esposa debe amar y honrar a su esposo como alguien que representa la dignidad y el honor del mismo Elohim viviente. Entonces, más que ser obligaciones para la mujer, son obligaciones para el hombre. No dichas de una forma directa en la traducción, pero sí vista de una forma directa si se toma el sentido de los valores hebreas que establece o encabeza o pone como encabezado la referencia al Elohim de Israel, mediante el cual la mujer debe comparar al hombre y así respetarlo. ¿Vale? Para este contexto es bueno tenerse en cuenta. De lo contrario, cuando el hombre no está equiparable, no refleja este carácter, ¿saben qué es la mujer? Lo que dijo Irina en otras ocasiones, una espada. Nazain, un Ezer Kenegdo, es decir, tiene que cumplir con su función de estar en contra, no como adversaria, sino como parte opuesta. ¿Por qué? Para decir al hombre, vas mal, tú no te acoplas a la forma del amor y de justicia del Creador. Por lo tanto, tengo que ponerme en contra para que tú vuelvas a esta posición a fin de que yo pueda cumplir con lo que la Torah manda desde el principio, que la mujer esté sumisa al hombre y que el hombre debe gobernar, digamos, sobre la mujer como función de autoridad que se le da, como vamos a ver más adelante, como cabeza. Entonces, si la cabeza está mala, el cuerpo padece. En este caso,
la función de la mujer como cuerpo que le interesa que su cabeza está bien, debe actuar y decir, a ver, te doy dolores, dolores de cabeza. Solo hay un problema, no, vas mal dirigido, hay que darle fiebre. Entonces le sale mal. No por nada en el judaísmo se enseña que la mujer es espejo del hombre. Por lo tanto, si el espejo muestra una actitud, algo malo, el hombre debería percibir, pinto muy mal. Sí. Pero bien, dentro del judaísmo hay orden de valores y se entienden las metáforas. Los que dicen, estos no tienen buena directriz, rabinismo, bueno, cosa mala, cabalismo y otras cosas, no aprovechan las culturas, las metáforas, las instrucciones, los valores que se profesan dentro de nuestro pueblo, no saben sacar provecho de esas realidades que se enseñan y se comparten y se vive dentro del pueblo hebreo e inclusive dentro de las ramas del judaísmo. ¿Vale? Entonces es bueno entender no lo que enseñó Pablo, según se interpreta en el cristianismo, sino los valores de un hebreo que era visto como un judío que vivía ya en Judea, descendiente de la tribu de Benjamín, que enseñaba conforme a los valores y a los principios de la tradición hebrea. ¿A quién enseñaba? A los conversos, como en este caso a nosotros, que todos estamos acoplándonos a esas verdades. Venimos de un mundo como las mujeres de los libros de Corintio, también de Tesalónica. Entonces, hay que aprender a acoplarse a los valores que hemos abrazado para que a fin de cuentas haya un orden, porque el orden de la comunidad refleja el orden que hay dentro del Elohim, del carácter del Elohim de Israel, ya que como la cabeza, donde Elohim es la cabeza de este cuerpo de los redimidos, deben haber una coherencia, una realidad donde se muestra la misma cosa, la misma cara de la moneda. No puedes decir que Elohim es de una forma y el cuerpo actúa de otra forma. ¿Vale? El cuerpo siempre funciona bien cuando está pegado, cuando tiene la cabeza sobre los hombros. Un cuerpo sin cabeza, eso es como tener una deidad ajena, gentil, por lo tanto todo no funciona bien. Para este contexto es bueno tenerse en cuenta las mismas enseñanzas de Shaul, que está en 1 Corintios capítulo 11, verso 1 al 12. Shaul establece un orden de valores que no carece de equilibrio y sentido común al explicar que a pesar de que la mujer fue hecha a partir del hombre, el mismo creador hizo que el hombre no exista salvo que nazca por y del vientre de una mujer. De modo que las cosas, aunque marcan un punto de partida, establece un orden de papeles. Aún así da un giro para regresar al mismo punto en cual todo, tanto el esposo como la esposa, son del mismo creador. De este modo, a pesar de que hay papeles diferentes, en cuanto a derechos, hay igualdad en privilegios, y aún más cuando tanto el esposo como la esposa son dos almas necesitadas de la redención como de la rectificación. Shaul, al involucrar el título del Elohim viviente, que sale como curios, es decir, amo o soberano, sobre todas las almas, en realidad él no obliga a las esposas, sino que obliga al esposo en elevar su amor para que sea llenamente generoso a fin de proveer un ambiente que evoca y garantiza la sumisión de la esposa. Es por eso que establece curios, primero y después las mujeres al varón. ¿Vale? Fíjese, en Elohim es la unidad de medida, como es él. Si lo honras, honra al hombre que se supone que es puesto en una cierta medida, un cierto nivel como el Elohim. ¿Vale? Como Elohim es la cabeza de los redimidos, así es la cabeza de la mujer o de una familia es el hombre. Desde esta perspectiva de papeles diferentes, ¿vale? Tienes que ver no el comportamiento del hombre, sino el comportamiento o la actitud de Elohim a través de cuál se debe mostrar en su reflejo, que en este caso debe ser en el varón. Si no ves lo mismo, no hay sumisión. Si ves lo mismo, por lo tanto, hay que mostrarle
mostrar este orden de valores que está establecido por algo con un propósito. Una mujer hebrea en conciencia de la relación que tiene con el Elohim y Redentor de su alma, y al saber que el mismo Elohim viviente le dio como compañero de vida a un varón como protector, se somete a su esposo porque mutuamente son dos almas que se complementan, o que se completan. Esos versos se suelen tomar como meros órdenes dictadas específicamente para la mujer, pero en realidad solo son instrucciones, antes de que sea para una esposa o más bien para el esposo. Si se pregunta cómo debería amar un hombre a su esposa, vamos a ver varias respuestas en la siguiente parte, que va a ser dentro de 2 semanas. Pero vamos a destacar que para que el esposo sea merecedor del respeto o de la sumisión de su esposa, entonces debe estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ella. ¿Vale? Lo vamos a ver en los siguientes versos más adelante. Debería buscar las felicidades de su esposa como asunto de primera importancia antes de sus propios intereses. Y en tercer lugar, debería cuidar a su esposa tal como cuida su cuerpo. Ante un hombre que muestra estas inclinaciones, creo que ninguna esposa necesita temer someterse a un hombre que la trata de esta manera. ¿Verdad o no? Bueno, hermanos, hermanas, sé que este tema parece más bien para los hombres, que las escrituras dicen, la mujer tiene que someterse, pero creo que es más a favor de las mujeres, donde los hombres deben mostrarle aquellas inclinaciones que la encariña, la enamora, razón por cual es normal que le muestra el respeto que se vierte o que se percibe de esta forma de sumisión. ¿Vale? No me gusta mucho este término, pero ese es lo que es el término que hay. Se entiende como el respeto y el amor mutuo. Bueno, vamos a dejar aquí el asunto. No sé si alguna canción para el final. Y vamos a continuar con este tema dentro de 2 semanas. ¿Vale?